quisiera invitarlos a todos poder dar inicio a esto con una oración. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por compartirnos el día de hoy el don de la vida, por darnos la oportunidad de venir y estar presentes en esta formación, que lo que busca es encontrarte, que lo que busca es poder acercarnos más a ti y poder llevar a los jóvenes universitarios a nuestra clase, a nuestro salón, una formación digna para todos los alumnos y para nosotros mismos, para poder ser mejores maestros, para poder ser mejores personas en la vida también. Te damos gracias por todo esto. Síguenos bendiciendo y trayendo muchísimos más maestros. Que el Espíritu Santo sea quien el que hoy hable y no seamos nosotros, sino tus dones los que se presenten en nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, reitero, muchas gracias a todos los que están entrando y van a seguir entrando en la sesión. Esta ya es nuestra segunda sesión. Quisiera reiterar que en nuestro canal de YouTube, el cual es Pastoral Universitaria de Monterrey, tenemos ya subidos la primera sesión de este diplomado, el cual la verdad es que fue una sesión muy nutritiva, muy interesante, muy adelante, bienvenidos. Pues que sí, es muy completa y que vamos a retomar un poquito lo que hemos estado viendo durante todos los módulos, ¿no? Entonces, pues bueno, quisiera recibir con un fuerte aplauso a la maestra Gaby, que va a ser la que va a estar impartiendo el día de hoy esta sesión. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y vamos a comenzar porque vamos un poquito atrás en tiempo y espero que nos alcance este recurso. Ya. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien, pues estamos en este diplomado de Sembrando Esperanza en el primero de los módulos. Los temas fundamentales para el acompañamiento de los alumnos en una época llena de retos. Este primer módulo de la persona humana, vamos a revisar los temas que pueden ver ustedes ahí. El día de hoy nos ocupa el tema de la dignidad humana originaria desde la teología, o en otras palabras, la antropología teológica, ya no la filosófica. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la ocasión pasada. La primera sesión abordamos desde la filosofía la pregunta: ¿quién es el ser humano? Para esta reflexión nos ayudamos del pensamiento de Blas Pascal, el filósofo del claroscuro, es así como lo conocemos, y de algunos otros datos que nos aporta nuestra realidad. Vimos también, por ejemplo, el calendario cósmico de Carl Sagan, y a través de este ejemplo de lo que hizo este investigador a quien le interesaba muchísimo el cosmos, pues descubrimos que nosotros ocupamos un lugar pequeñísimo, no tan solo en espacio, sino también en tiempo, dentro de la creación, dentro del universo. Hablamos también sobre nuestra especie. Vimos que pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens. Por pertenecer a esta especie somos capaces de hacer música, de tener lenguaje, de construir cultura, de transformar nuestro entorno, de ser capaces del conocimiento abstracto además del concreto, de no tener instintos sino impulsos y de tener conciencia refleja. ¿Recuerdan ustedes esto de darnos cuenta de que nos damos cuenta? Y eso es precisamente lo que nos permite ser libres. Entonces, desde la filosofía llamamos a todas estas características la condición humana, es decir, ¿cuál es nuestra situación como seres? Por ser seres humanos. Y también fue necesario considerar nuestra vulnerabilidad, pues así como contamos con ventajas, esas mismas ventajas precisamente vienen aparejadas con ciertos riesgos de que las cosas no resulten como se espera. ¿Recuerdan ustedes que veíamos que por no tener instinto sino impulso,
Entonces nosotros necesitamos ser guiados por otras personas para aprender a ser plenamente humanos. Y lo comprobamos con los casos documentados de niños salvajes. Entonces, como decía hace un momento, necesitamos del otro, familia y comunidad, para llegar a ser plenamente humanos. Hace días en un curso reflexionábamos sobre la naturaleza humana y comentaba yo este hecho de los niños salvajes. Y decía la expositora, pues efectivamente démonos cuenta, como por ejemplo se supone que algo esencial a nuestra especie es caminar erguidos sobre nuestras dos piernas y nada más. Y sin embargo los niños cuando se pierden y son adoptados por alguna manada de animales, andan en las cuatro extremidades, porque no hay quien les enseñe, quien les refuerce si acaso ellos ya caminaran erguidos esta cuestión, ¿verdad? Y por eso precisamente su difícil readaptación a la sociedad, porque también hay un momento, es decir, no perdemos de alguna forma lo biológico. Nosotros necesitamos una cierta situación biológica para que se dé precisamente lo humano. Entonces, si nosotros no aprendemos a hablar a una determinada edad, después se hará muy difícil el desarrollar plenamente el habla, ¿sí? Y si no aprendemos muchas otras habilidades, lo mismo va a ocurrir. De allí esta dificultad de que se reinserten en la sociedad los niños que se han extraviado y han terminado siendo de algún modo educados por animales, ¿verdad? ¿Y a qué conclusión llegamos entonces sobre quién es el ser humano? Y respondimos con Pascal. Aunque el ser humano es una nada frente al todo, también es un todo frente a la nada. Es más frágil que una caña, pero es una caña pensante. Es capaz de abarcarlo todo con su pensamiento gracias a esa capacidad. Por eso lo más noble del ser humano es su capacidad de razonamiento. Su condición humana entonces es muy particular. Y agregamos, ¿no sería mejor preguntarle a nuestro Creador cómo nos hizo, para qué nos hizo y cómo podemos funcionar mejor? Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precisamente escuchar a nuestro Creador. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo justifica la filosofía el ser del ser humano. Veamos ahora lo que Dios a través de la revelación nos dice sobre nosotros mismos. Ahora, para entrar al terreno de la teología, hemos de dejar a un lado entonces lo que nuestra razón nos ayudó a considerar para comprender un poco mejor esas características de la condición humana y sentarnos a escuchar a Dios, nuestro Creador. Para ello, vamos a escuchar su palabra y reflexionaremos sobre su contenido. Mucho de lo que se afirmará aquí en esta ocasión, ustedes pueden encontrarlo en las catequesis de San Juan Pablo II. Y voy a compartir allí en donde se comparta la presentación, donde se comparta esta conferencia. Voy a compartirles algunas ligas muy interesantes. Yo no sé si ustedes sabían, porque yo hasta hace poco lo vine a descubrir o caí en la cuenta de ello, que en los miércoles de audiencia todos los papas acostumbran dirigirse a quien esté allí presente y a todos los católicos del mundo, porque de todas se lleva registro de estas audiencias. Pero estas audiencias, resultan ser la catequesis de cada uno de los papas. Por ejemplo, el Papa Francisco actualmente ha hablado mucho de discernimiento y misericordia. Han sido los temas que han prevalecido en sus catequesis. Si a ustedes les interesa el tema, es cuestión de ir a la página del Vaticano y buscar las audiencias del Papa y se van a topar con esta catequesis. Entonces ellos piensan en un tema que quieren compartir con todos los católicos y lo van repartiendo en estas catequesis. Pues imagínense entonces que San Juan Pablo II repartió en más de 43 catequesis, todo sobre la teología del cuerpo y del amor.
y ahí habló también del verdadero sentido de la vida consagrada, del verdadero sentido de la pureza de corazón, del verdadero sentido y redención del matrimonio. Entonces, pues son temas que a todos realmente nos interesan. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito esto, pero antes de entrar a la narración en sí misma, necesitamos hacer algunas consideraciones. Y dice aquí el discurso del Papa Francisco a los miembros de la Comisión Bíblica Pontificia lo siguiente: como sabemos, las Sagradas Escrituras son el testimonio escrito de la palabra de Dios, el memorial canónico que certifique el acontecimiento de la revelación. La palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede la Biblia. Es por esta razón que nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación, y sobre todo a una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Precisamente porque el horizonte de la palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura. Para entenderla correctamente es necesaria la presencia constante del Espíritu Santo, que nos guiará a la verdad completa. En este sentido, es importante el modo como nos acercamos a la lectura de la palabra de Dios. Y dice el documento de Iberbum: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Es decir, Dios se hizo presente en nuestra historia por iniciativa suya. A diferencia de todas las demás religiones, en nuestra religión, en lo que tenemos de revelación, Dios ha tomado la iniciativa. Dios ha tomado la iniciativa. No hemos sido un grupo de seres humanos buscando a una deidad, buscando agradar a Dios, sino Él fue el que se nos manifestó. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de lo que conocemos, que es el lenguaje humano. Entonces esto tiene mucho de regalo, pero pues también su dificultad, porque lo hizo en un tiempo con un lenguaje determinado, dentro de una cultura determinada, que el escritor sagrado no pudo abstenerse de aquello. Me explico. De todos modos imprimió en lo que Dios le inspiraba, pues su lenguaje particular, ¿verdad?, su modo de entender la vida, etc. Entonces, Dios es el autor de la Sagrada Escritura, pero pues tenemos a los agiógrafos, que fueron los que se encargaron, ¿verdad?, de escribir la palabra de Dios y luego de interpretarla. Y tenemos el canon, que trata más o menos de poner los límites de qué es revelado y qué no. ¿Qué cosa ya tiene puro ingrediente del hombre y qué cosa no? ¿Que esto es una vulnerabilidad? Pues sí, hasta cierto punto. Sin embargo, pues la fe nos hace creer que todo esto Dios a través de la historia ha permitido que se vaya purificando. Y nos damos cuenta que aún y siendo el mismo texto, con el paso del tiempo luego va significando distintas cosas para nosotros. ¿A poco no? Entonces, el Antiguo Testamento canónicamente para nosotros los católicos son 46 libros y el Nuevo Testamento 27. Ya sabemos que hay ahí un tema con nuestros hermanos cristianos, que ellos algunos no los reconocen como revelados, a pesar de que ya se demostró que sí estaban escritos en el arameo, ¿verdad?, antiguo. Entonces, pues bueno. Entonces, según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Y esto es lo más importante que necesitamos hoy considerar. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico.
La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 115. Ustedes allí lo pueden buscar, ¿verdad? Entonces, el sentido literal, pues es el significado por las palabras de la Escritura descubierto desde la exégesis, porque el exégesis tiene que considerar, por ejemplo, también la traducción, etcétera. Últimamente, sobre todo después del Concilio Vaticano II, la escuela de los teólogos se ha sentido como que en más libertad de ir, a los textos originales y revisar verdaderamente el sentido de ciertas palabras que son ambiguas y que en el momento de hacer la traducción, pues se hizo una traducción pues a lo que se entendía en el momento de la traducción. Y hoy por hoy que conocemos de tantos lenguajes y entendemos y conocemos mejor las raíces del lenguaje griego, del lenguaje arameo, entonces aún del hebreo, pues nosotros podemos entonces hacer nuevas reinterpretaciones de un mismo evangelio o de una misma lectura, ¿verdad? Ahorita se me viene, por ejemplo, a mi mente, a mi memoria, el hecho de la palabra vida, que nosotros en español tenemos solo una para hablar de vida, y sin embargo ya en el Evangelio se hace, según la palabra que se utiliza, una distinción entre la vida biológica, la vida psicológica y la vida espiritual, que es la zoe. La psique es la psicológica y la bios es la vida biológica. Y sin embargo, las 3 se traducen como vida. Cuando dice Jesús, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, se refiere a la zoe, a la vida plena, a la vida del espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, allí hemos ido avanzando a ese respecto, ¿sí? En cambio, en el sentido espiritual se analizan los textos, las realidades y todos los acontecimientos que pueden ser un signo, ¿sí? Entonces, en este sentido, ya nos fijamos en detalles y buscamos la manera de explicar mejor lo que ya se había traducido, ¿sí? Las narraciones entonces del libro del Génesis sobre la creación y el origen del mundo tienen primero, por un lado, la noción, es decir, la creación se puede definir como la producción del ser entero de las cosas o la producción de las cosas según toda su esencia, es decir, cuando nosotros, bueno, al menos a mí me pasa, ¿verdad? Cuando escuchábamos antes o yo escuchaba la narración del Génesis, pues sí, es la creación de las cosas y nada más. Pero al analizar de la mano de San Juan Pablo II estas narraciones, porque él parte, fíjense, precisamente todas sus catequesis las parte de aquel pasaje del Evangelio en donde se acercan a preguntarle a Jesús para ponerlo a prueba que si era lícito dar un certificado de divorcio a la esposa. Y él contesta, en el origen no era así. Génesis, ¿verdad? En el origen no era así. Sin embargo, al ver la dureza de sus corazones, por eso Moisés lo permitió. Y luego, haciendo un estudio más profundo de todo esto, Moisés lo permitió no como pasalón, me explico, para decir, ok, ¿verdad? Me presionan tanto que les voy a dar chance. No, sino en protección de la mujer. Porque si ellos simple y sencillamente abandonaban a la mujer, en un derecho muy de hombre, vamos a decir, entonces la mujer pasaba a ser una limonera, una nadie para la sociedad. En cambio, una mujer con una partida de divorcio era diferente, ¿sí? Ya se tenían ciertas obligaciones hacia ella de todos modos y no pasaba a entonces no pertenecer a nadie, ¿sí? Se oye muy dura la palabra, pero así eran las cosas en aquel entonces, ¿sí? Cristo vino a darles ya, y allí comienza Cristo precisamente, ¿verdad? Comienza con esto, en un principio no era así. Y luego viene
el sermón de la montaña, en donde empieza a ponernos la varita cada vez más alta, ¿verdad? Y nos empieza a hablar hasta de la pureza del corazón. San Juan Pablo II desarrolla esto muy profundamente, donde habla de la mirada. Y la sitúa, ahorita lo vamos a escuchar, en esa mirada primera que dio Adán a Eva, que lo hizo exclamar, esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí? Pero esa mirada del corazón del ser humano, de donde dirá también en otro pasaje que de ahí también sale todo lo malo. Entonces, nos explica San Juan Pablo II, los 5 sentidos son el medio por el cual nos llegan a nosotros las cosas del exterior. Aquí se vio bien aristotélico, ¿se acuerdan que lo comentábamos la ocasión pasada? Pero entonces, en el momento que llegan al corazón, es el hombre en su voluntad quien debe purificar los sentimientos o deseos que aquello le causen. Porque pues está precisamente en la ley de los 10 mandamientos, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y por eso Jesús hace la aclaración. Así es que si en tu corazón tú ves a una mujer y la deseas con malos deseos, o sea, deseos que no te son propios porque o es de otro hombre o tú le perteneces a otra mujer, entonces tú ya estás adulterando. ¿Sí? Entonces, pues nos pone la vara bien alta en este sentido y habla entonces y nos propone la pureza del corazón. En su momento, los formadores de espiritualidad hablaban de la vigilancia del corazón. No debemos nosotros permitir que nuestro corazón vayan echando raíces, malos sentimientos, rencores, envidias, pues lo negativo, ¿verdad? De allí que nuestra revisión del día, el examen de conciencia, el llamado examen de conciencia, que se nos invita a hacerlo a diario antes de dormir, ¿verdad? Ojalá que adquiriéramos verdaderamente ese buen hábito, pues allí nosotros vamos a descubrir, ¿verdad? Entonces, híjole, es que traigo todavía el coraje por tal cosa y bueno, voy a pedir la ayuda de Dios para que no eche raíces en mí ese sentimiento, ¿verdad? Porque digo, de alguna manera todos los días decimos el Padre Nuestro condicionando el perdón de Dios al modo que nosotros perdonamos, porque decimos perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, pues ahí estamos condicionando el perdón en ese sentido. Entonces, pues, por eso la importancia, ¿verdad?, de esta vigilancia del corazón, entre otras cosas. Entonces, volviendo a esto, nos hacen esta segunda advertencia. Quien lee la Biblia sin estar prevenido se encuentra con un gran problema, ya que en la primera página, al comenzar el libro del Génesis, no solo haya 2 veces la narración de la creación del mundo, sino que además de manera tan discrepante que no puede menos de quedar perplejo. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué 2 veces viene narrada la creación? No sé si se habían dado cuenta ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, hay toda una historia detrás de esto, ¿no? Una es la tradición yavista y otra es la tradición sacerdotal, y ahorita vamos a ver un poquito de cuál es la diferencia entre estas dos. Pero vamos primero a ir a la palabra de Dios para escuchar la narración primero del Génesis, del primero de los capítulos, que es la sacerdotal, y luego la yavista. Sí, pues. Sí. Adelante. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Dijo Dios: haya un
firmamento en medio de las aguas y que separe a unas aguas de otras. Hizo Dios entonces el firmamento separando a unas aguas de otras, las que estaban encima del firmamento de las que estaban debajo de él. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y así sucedió, y atardeció y amaneció el día segundo. Dios dijo: júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca el suelo seco, y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y a la masa de agua mares. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla, y árboles frutales que den sobre la tierra fruto con su semilla adentro. Y así fue. La tierra produjo pasto y hierbas que dan semillas, y árboles frutales que dan fruto con su semilla adentro, según la especie de cada uno. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció el día tercero. Dijo Dios: haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir tanto las estaciones como los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios 2 grandes lámparas, una grande para presidir el día y otra más chica para presidir la noche. También hizo las estrellas. Yahvé las colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar al día y a la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el día 4. Dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua y todas las aves. Y vio Dios que estaban bien. Los bendijo Dios diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves en la tierra. Y atardeció y amaneció el día 5. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, bestias, reptiles y animales salvajes. Y así fue. E hizo Dios las distintas clases de animales salvajes, de bestias y de reptiles. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Dijo Dios: yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semillas y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra, les doy para que coman pasto verde. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y amaneció el día 6. Así fueron hechos el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo el 7º día y descansó en este día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios este 7º día y lo hizo santo, porque ese día Él descansó de todo su trabajo de creación. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muy bien, pues a ver, quisiera escuchar de parte de ustedes comentarios, observaciones, como qué escucharon en esta narración, qué cosa les hace eco, qué cosa se repetía, no sé, cualquier cosa que les haya llamado la atención. Si también desean comentar por el chat, también los escuchamos o los leemos. Fíjate que hablando de interpretaciones, el viernes pasado
tuve una reunión con mi director espiritual y discutíamos el tema de imagen y semejanza. Y esa confusión que luego tenemos cuando hacemos este tipo de lecturas, pensando que queremos humanizar a Dios y no entendemos lo que hay detrás de. Pensamos que Jesucristo en esta persona divina viene a representar a Dios y no entendemos las diferencias. No logramos entender la diferencia entre la persona humana de María, por ejemplo, y queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza y no al revés. Y el sacerdote me explicaba que había que tener cuidado con ese tipo de reflexiones, porque el hecho de que diga imagen y semejanza no es una imagen y semejanza corporal, sino lo que tú explicabas hace unos minutos. Y esta es una de las primeras impresiones que me deja esa lectura. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿No hay algo en chat? ¿No se animan? Bueno, ¿qué les parece si entonces continuamos con la segunda narración y vemos los contrastes? ¿Sí? Ojalá que logren distinguir algunas cosas que les llamen la atención, que les provoquen preguntas, ¿verdad? ¿Continúas tú misma? Nada más dime cuál es la segunda narración. Adelante, enseguidita, justo enseguida. ¿Y de aquí hasta dónde tú me dices? Sí, si quieres, nada más hasta terminar ese capítulo 2 y luego vemos el 3. Perfecto. Este es el orden del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Fíjense cómo comienza diferente. Este es el orden como fueron creadas las cosas. Segundo relato de la creación. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto ni ninguna planta silvestre había brotado, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre ella, ni había hombre que cultivara el suelo. Sin embargo, brotó desde la tierra un manantial y regó toda su superficie. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Luego, Yahvé plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Ahí colocó al hombre que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y puso en medio el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que lo regaba y se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, y es el que rodea la tierra de Evila, donde hay oro fino, piedras preciosas y aromas. El segundo río se llamaba Gijón, y es el que rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris, y es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Yahvé tomó, pues, al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que los cultivara y los cuidara. Y Dios le dio esta orden al hombre: puedes comer de cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Después dijo Yahvé: no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Yahvé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre, y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer un profundo sueño al hombre, y éste se durmió y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer, y son los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no por eso se avergonzaban.
Gracias. Bueno, ¿qué les pareció a esta segunda narración? Diferencias que hayan notado. Ahora le da la consigna al hombre de ponerle nombre a los animales. Así es, le da la consigna al hombre y fue lo primero que dice de los seres vivientes que él creó, ¿verdad? A diferencia de la otra narración en donde pone al hombre ya como el culmen. Sin embargo, esto otro tiene un significado, porque crea a todos los animales y se los presenta, pero les dice, ponle nombre, ¿verdad? Entonces, habla también allí de ese señorío. Sin embargo, nos dice el Papa Juan Pablo II que es en este momento en donde el hombre descubre su subjetividad, es decir, no encuentra entre los animales un semejante a él. Y luego exclamará a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Hagámosle una ayuda semejante a él. Entonces, en este sentido, viene esta distinción del ser humano con respecto a todos los demás seres vivos. Entonces ya veíamos nosotros la ocasión pasada de cómo esta distinción se ve precisamente reflejada en lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? En esta pobreza de instinto, pero al mismo tiempo con esta necesidad de ser educado por la comunidad, principalmente su familia, que es la que primero lo acoge, y luego también es capaz de mucho más, ¿verdad? Puede llegar muy lejos. Entonces, en este sentido, sí es importante tener presente, sobre todo para lo que vamos a ver enseguida, esta parte del ser humano que es tan vulnerable y que necesita del otro para crecer y para llegar a ser plenamente humano. Ahora, dentro de estas dos narraciones vamos a ir viendo algunos datos importantes, ¿sí? En la segunda narración, la del capítulo 3, es una continuación de la última parte que escuchamos, que es propiamente el capítulo 2, y en realidad es esta búsqueda de la explicación del mal. El Génesis no fue el primer libro que se escribió, en realidad se escribió mucho después, precisamente buscando la raíz de la alianza de Dios con su pueblo. Y entonces lo quisieron presentar desde el origen, cómo fueron creadas las cosas, y luego entonces hablar de los patriarcas y poder justificar todo aquello, ¿sí? Pero en este escribir, pues recogieron también tradiciones de los pueblos que les rodeaban. Por eso encontramos que narraciones babilónicas del origen del mundo se parecen a la nuestra. Sin embargo, la nuestra trae esos detalles que nos hacen descubrir lo que somos esencialmente como seres humanos. Por eso hablábamos ahorita que estas narraciones hablan de un tanto de ontología, ¿verdad? Y dijo Dios que era bueno, es precisamente como el confirmar la bondad del ser de cada una de aquellas cosas que Él iba creando, ¿sí? También quiero llamar su atención sobre cómo en la primera narración se dice mucho, y dijo Dios, es decir, después ya San Juan hará este esfuerzo de unir todo el sentido de la revelación diciendo que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces ya la revelación del Nuevo Testamento nos va también a venir a regalar una reinterpretación de todo aquello y ver desde el Antiguo Testamento ya la prefiguración de Cristo, ¿verdad? Revelación que el mismo Cristo, con todo lo que vino a compartir con nosotros en su palabra, pues fue también llenando de plenitud. Escuchemos entonces ahora el tercer capítulo. ¿Te animas también tú a seguirle? La tentación y el pecado. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo de Yahvé. Había hecho y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho,
no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente replicó: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Oyeron después los pasos de Yahvé, que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no los viera entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me ha engañado y comí. Continúo. La sentencia de Dios. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, necesitarás de tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todo viviente. Yahvé Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. Después dijo: miren que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, pues se hizo juez de lo que es bueno y malo. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, pues al comer de este árbol vivirá para siempre. Por ello lo echó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de donde había sido formado. Y habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y un remolino que disparaba rayos para guardar el camino del árbol de la vida. Sí. Está ahí, palabra de Dios. Bastante fuerte, ¿verdad? Pero entonces imaginen a los hebreos tratando de explicar pues todo esto que vivían, ¿verdad? El dolor en el parto, la dificultad de sacar de la tierra sus frutos y todas esas cosas. Y si Dios se ha manifestado como un Dios amor y un Dios bueno, porque así lo dice desde el Antiguo Testamento, como una madre te ha amado, quiero tenerte como a la gallina, a sus polluelos debajo de mis alas, ¿sí? Pero él veía todo esto, entonces tenía que encontrar una razón para pues sufrimiento en la vida. Pero de alguna manera, a través de toda esta narración, cómo Dios nos habla de nuestra condición. Fíjense cómo primero llega el enemigo, el demonio, con engaño, con mentira y división, ¿verdad? O sea que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol para picarle el orgullo, ¿verdad? Sí, no, dijo, de todos podemos comer menos de uno, de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad?
y luego a la hora que Dios les pide cuentas, ninguno de los dos se hizo responsable. Adán, a quien es el primero que le pregunta, culpa a la mujer y le dice, a esa que tú me diste por mujer en lugar de la carne de su carne, ¿verdad? Se le olvidó ya eso. Y Eva tampoco fue muy responsable porque culpó a la serpiente, ¿sí? Y luego, ellos se habían hecho por vergüenza unos ahí taparrabos con hojas, y Dios, sin embargo, los viste de dignidad con aquellas túnicas de piel, ¿verdad?, que les pone. Y luego usa la ironía el narrador. Mira que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros porque se ha querido hacer juez del bien y del mal. Claro que ya era como Dios, porque Dios lo había hecho a su imagen y semejanza, pero era criatura. Y se le olvidó su ser criatura. Y se le olvidó, por lo tanto, su creador. Y respetar lo que le había encomendado su creador. Y él quiso entonces decidir, como seres humanos, quisieron decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y pues esa es precisamente la raíz de nuestra debilidad humana. Lo que le hemos llamado en la tradición la concupiscencia, ¿verdad? La debilidad de la carne, del mundo y de esa autosuficiencia, soberbia, ansias de poder que tiene el ser humano y que es lo que lo ha perdido cuando se pierde, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, vamos entonces a continuar. ¿Dónde dejé el? Y vamos a ver un poquito más a profundidad. Entonces, el relato sacerdotal, que es el primero de tradición sacerdotal, ¿ok? Porque es eloísta. Dice, de los versículos propios de este relato se deduce lo siguiente, que Dios creó, se usa el verbo bara, acción que tiene siempre y exclusivamente a Dios por sujeto y que no se ejerce sobre materia preexistente. Es decir, ya la misma palabra, aunque la narración habla de que ya existían ciertas cosas, pero lo pone con este nombre de que es el creador el que crea algo a partir de la nada. Y luego que Dios creó los cielos y la tierra, esto es todo lo que existe, porque así era como le llamaban ellos al cosmos, al todo. Que Dios creó en el principio, por lo que se concibe la creación como una acción en el tiempo, en el principio precisamente de toda nuestra historia. Al crear por la palabra se da carácter dialógico, es decir, de diálogo a la relación creador y criatura. Aparece una fórmula de aprobación. Lo creado está bien. Es un juicio ontológico, es decir, como les decía yo hace un momento, que tiene que ver con el ser, la bondad del ser de las cosas. El texto sigue un esquema constante: creación por la acción, imposición de nombre y fórmula de aprobación en esta primera narración, ¿verdad? La acción creadora de Dios llega a su culmen con la creación del hombre, imago Dei, es decir, a imagen de Dios. Pero por muy grande que llegue a ser, siempre es criatura suya. El relato yavista de la creación, que es el del segundo capítulo del Génesis y hasta el cuarto, el interés del yavista no versa tanto sobre el origen del mundo como sobre el origen del mal. ¿Cómo explicar la existencia del mal en una realidad procedente y dependiente de un Dios bueno? Para responder a esta cuestión, el autor va a articular su relato en dos partes muy diferentes. En la primera, la del capítulo 2, nos presenta a los protagonistas del drama que se va a desarrollar en la segunda y lo sitúa en un mundo idealizado, en aquel jardín del Edén. Y dicho sea de paso, el jardín llega a ser, dentro de toda la narración bíblica, un lugar de encuentro con Dios. Sí, el jardín, como el lugar, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, el lugar donde enamora el amado a la amada, ¿verdad? En el crear el hombre no es solo dar vida, en el crear al hombre no es solo dar vida a un ser humano, es también establecer su entorno físico
asignarle una tarea como ser activo. Se fijaron cómo decía, porque nadie había cultivado la tierra, por eso no había nada, ¿verdad? Recordarle también su responsabilidad frente a Dios, ahí vienen los versos. Situarlo en un campo de relaciones con los demás seres, esto es con los animales, ¿verdad? Sobre todo con su tú más próximo, que era la mujer, que es la mujer. Solo entonces el hombre está completo. La obra de su creación finaliza y es celebrada con un himno jubiloso que sirve de epílogo triunfal a todo el relato en el verso 23. ¿Sí? Búscame por favor el verso 23, supongo yo que es ya del 4º capítulo. Diego. No, en el 4º capítulo. No, en el 3º entonces, perdón. ¿Por ello lo echó del jardín? No, en el de esta es carne de mi carne y entonces es el 2. Capítulo 2, 23. Sí. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Así es. Gracias. Entonces, bueno, dicho sea de paso, hay que explicar que sobre todo en este segundo relato, la primera palabra o la primera ocasión que se usa la palabra Adán, se usa como el género humano, hasta que toma una costilla de él, y forma a Eva. A Adán se le llama Adán, como ya un individuo, es decir, todos los seres humanos estábamos en un principio bajo un solo ser, y Dios nos quiso hacer hombre y mujer, varón y mujer los creó. ¿Se fijan entonces cómo se complementan estas dos narraciones por el acento que cada una de ellas le pone a distintos aspectos de la creación del ser humano? Y dice aquí, los relatos de la creación no buscan explicar el cómo del origen del ser humano. Y quiero recordar de nuevo, en la Biblia no hemos de ir a buscar una verdad científica. En la Biblia vamos a encontrar una verdad de salvación. Eso es lo que importa para la Biblia, las verdades que nos salvan, las verdades que nos llevan a la vida eterna. Sí, porque es una palabra de Dios, porque es palabra de Dios viva, ¿sí? Y bueno, vamos a ver luego un poquito de esto. Entonces, lo que quieren explicar es el por qué y el para qué del ser humano, no cómo. Eso realmente importará si a fin de cuentas aquí estamos. Pero ¿qué nos importa hoy en día? El por qué y el para qué. ¿Por qué nos hizo así Dios y para qué nos hizo así? Es importante no olvidar que hasta el día de hoy la ciencia no ha conseguido explicar con certeza el origen del ser humano. Sus planteamientos siguen siendo hipótesis certeras, pero hipótesis al fin, ¿verdad? Que en ningún caso entran en conflicto con el planteamiento bíblico. Las posturas creacionistas o evolucionistas ya no se oponen entre sí. Realmente nunca lo han estado, sino que buscan lazos de unión para poder conciliar lo meramente científico con lo cultural y religioso. No se trata pues de una imposición de conceptos, sino de una comprensión de los mismos. El Dios creador del Génesis no se opone en ningún momento a una evolución temporal del ser humano, sino que marca su inicio y su desarrollo. Adán y Eva, más allá de ser un mero género literario, son también un punto clave e histórico de la acción creadora. La búsqueda del cómo no excluye el por qué y el para qué. No sé si en esto está claro el texto para ustedes, ¿verdad? Pero entonces, la filosofía, por ejemplo, que a través de la razón se ha preguntado por el origen del ser humano, utiliza los datos científicos para hacerse todas estas preguntas. Entonces, aquí la gran pregunta es, a ver,
tenemos aquí a un ser humano que efectivamente pues tiene lo biológico, es corpóreo y su biología corresponde a muchas realidades biológicas de otros animales, de otros seres biológicos vivos, ¿sí? Sin embargo, como hemos visto ya, gracias a el buen ejemplo de los niños salvajes, vemos cuán desprovisto está el ser humano. Entonces, la lógica nos diría que si el hombre fuera solo evolución, era para que tuviera un instinto todavía mejor, un instinto para cuidarse, para defenderse y que a lo mejor desde que naciera fuera 100% independiente. ¿Cómo es entonces que en lo biológico encontramos seres más capaces biológicamente de adaptarse a su medio en donde nacieron, ¿verdad? Porque el instinto los guía. Y vemos cómo les ponía el ejemplo la vez pasada, que el potrillo a los 5 minutos anda corriendo. Y si no corre, se atrofia, ¿verdad? Ya nosotros, ¿cuánto tiempo nos toma esto? Entonces, no podemos resolver la pregunta de quién es el ser humano con la pura biología o con el evolucionismo, porque se supone que la evolución va para mejor, insisto, ¿verdad? Para una mejor adaptación, y nosotros nacemos en una indigencia originaria, necesitados de todo, si no morimos. Y nos toma mucho tiempo, el hecho mínimo unos 10 años, vamos a decir así, para poder valernos decentemente de nosotros mismos, y todavía no somos maduramente humanos. Y hay gente que muere y nunca es madura humanamente hablando, ¿verdad? Se dan los casos, porque ha faltado la ayuda, el acicate, sobre todo en los momentos más importantes. Y yo siento que esto es un problema de nuestro tiempo, que no se sabe distinguir la parte de lo educativo de la parte de lo ya logrado en el ser humano. Y quieren darle la libertad al ser humano cuando todavía no está listo para ella. Simplemente tenemos las teorías del desarrollo moral. No nacemos sabiendo distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién nos lo enseña? La familia. Y luego tenemos los reforzadores o los antagonistas del medio ambiente, ¿verdad? ¿Cuántas veces los padres se duelen de que los hijos, una vez que llegan a universidad o que llega la influencia de los amigos, cambian en muchas cosas? ¿Sí? De ahí la importancia de cuidar la formación, precisamente, ¿sí? Entonces, ahí está. La filosofía, ¿qué te va a decir? Pues pudo haber sido una pareja, pudo haber sido un grupo humano, pero el prehombre ya no existe. Lo que Dios tomó para darle el alma, ese ya no existe. Hubo un momento en que nos apartamos de los primates y de los homínidos y ya no lo somos más, ¿verdad? Por eso en filosofía se habla de la ya se me fue la expresión, una es la humanización y la otra es la hominización. Es decir, para llegar a ser seres humanos, pues nos tomó una evolución, pero esos prehombres, el Homo habilis, Homo erectus, Homo todos los que hay, ¿verdad?, que se han descubierto que ya pertenecen a nuestra filia, pues esos ya no existen, ya no hay más de esos, ¿sí? Y cuando llegamos a ser verdaderamente hombres, pues entonces ya comenzó la humanización. ¿Y cómo vamos? Pues 3 pasitos para adelante y otros tantos para atrás a veces, ¿verdad? O sea, hemos avanzado mucho en tecnología, hemos avanzado mucho en conocimiento, pero pues todavía no hemos logrado como humanidad una verdadera madurez, todavía nos andamos peleando, todavía los poderosos quieren pisar a los débiles, hay cosas que no acaban y bueno, es lo que nosotros llamamos el mal en el mundo. Y en este curso que les comento, al que asistía y nos decían, yo creo que para nuestra generación, sobre todo nosotros como maestros, ya basta de andarnos peleando y quejándonos de quién puso el veneno en la olla. O sea, tú ya haz algo al respecto.
Ya no estés tanto buscando culpables. Es una realidad en la que viven nuestros alumnos y tenemos que asumirla. ¿Sí? Ahorita vamos un poquito a este punto. Entonces, el espíritu del ser humano. El Papa Juan Pablo II, precisamente en una de estas catequesis, toca el tema de la evolución, indicando que esta es solo una probabilidad, no una certeza científica. Recordó que la doctrina de fe, afirma que el alma espiritual humana es creada directamente por Dios. De acuerdo a la hipótesis mencionada, es decir, la evolución, es posible que el cuerpo humano, siguiendo la orden imprimida por el Creador sobre las energías de la vida, pudiera haber sido preparado gradualmente en formas de seres vivientes antecedentes al actual ser humano. Pero el alma humana, de la cual depende definitivamente la humanidad del hombre, no puede provenir de la materia, debido a su naturaleza espiritual. ¿Se acuerdan que lo comentábamos la clase pasada, que al menos la filosofía dice, pues mira, yo no sé de religión porque no soy religión, ni soy tampoco teología. Yo lo que te puedo decir, a partir de lo que veo en el ser humano, es que hay algo inmaterial en el ser humano que no puede ser explicado por lo biológico. Y el ejemplo que da Aristóteles, desde Aristóteles, es el conocimiento abstracto. ¿Cómo es posible, como dirá Pascal, que seamos capaces de abarcar el universo entero con nuestra mente y ser tan pequeños como somos? ¿Sí? Entonces esta es la huella del espíritu en nosotros y una prueba al menos racional de que hay algo inmaterial en nosotros. Ya la fe nos vendrá a decir que es pues la presencia de Dios, la huella de Dios en nosotros y lo distintivo en nosotros, esto que tenemos de espiritual, ¿sí? Y somos, dirá Ramón Lucas, un espíritu encarnado, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Todas dicen. No importa, se vale preguntar, se vale quejarse, se vale todo. Vamos a tratar entonces de hacer un poquito conclusiones, de sacar conclusiones y sobre todo, pues venirnos al aquí y a la hora, ¿verdad? Algo que maneja mucho San Juan Pablo II es que nosotros somos seres redimidos, pero no perdemos lo histórico. Dios en nuestra historia nos salva, en nuestra historia. Y no estoy hablando solo de la humanidad, sino de la de cada uno de nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, San Juan Pablo II nos explica que a partir de los dos relatos del Génesis podemos concluir lo siguiente. La creación del hombre se distingue de la creación del resto de los seres vivos, ¿verdad? Y de todos los seres en general. Los demás seres han sido creados por una orden y en grupos. Sin embargo, si se fijan, cómo hubo una creación particular para el ser humano. Los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios y a través de su aliento, es decir, el aliento de Dios, le ha infundido el espíritu con todo lo que esto implica, reflejado entonces en la diferencia con todo lo animal, sin dejar por ello de ser biológico. Es decir, tenemos mucho de biología, como decíamos hace un momento, pero al habernos dado el alma, de hecho, en la Biblia se utiliza la palabra y llegó a ser un ser animado, y animado viene de ánima, de alma, ¿sí? Que es lo espiritual, gracias a que Dios insufló en las narices, así dice el relato, ¿verdad?, su aliento. El ser humano ha sido creado en dos versiones, hombre y mujer. Por eso no son sexos opuestos, sino complementarios. Y ahí es donde con nuestras generaciones necesitamos utilizar más esto, ¿verdad? Los sexos complementarios, hombre y mujer, cuando venga el caso, ¿verdad? No vamos a andar por ahí. Más conclusiones. El ser humano descubre su subjetividad al no encontrar un semejante entre los animales.
Y desgraciadamente nuestros jóvenes que quieren perrijos y gatitos y todo esto, pues luego se topan con esta triste realidad, ¿verdad? Que a veces los mismos animalitos responden a su instinto y los atacan, ¿verdad? Porque ellos a veces no saben precisamente respetar esto. El internet está lleno de noticias de mascotas que han hasta matado bebés, atacado a seres humanos y también han matado a adultos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues alguna razón hubo. No se le cuidó adecuadamente, no se le atendió adecuadamente y él al verse amenazado ataca. Ataca porque para él no hay de otra. Él sigue ciegamente el instinto y a veces los humanizamos demasiado. Bueno, este señor encantador de perros que no sé, me pareció escuchar que había fallecido, pero pues no sé, no tengo la certeza, ¿verdad? Él decía, es que el problema de todas las mascotas es que las tratan como a un niño y no es un niño. Es un animal y tienen que entonces conocer al animal en su instinto y hasta la raza. ¿Cómo es? Para atenderla y cuidar de ella como debe ser y cuidarnos también nosotros de ese instinto en lo que sea necesario. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes conocen la escala del ser que estableció primero Aristóteles y luego completó Santo Tomás, ¿verdad? Que dice, hay seres que solo existen como los minerales. Ahí están de bulto, ¿verdad? Ahí están nada más. Con Dios comparten solo el puritito ser. Y luego siguen las plantas. Esas sí ya tienen vida. Sí, ya crecen. Nacen, crecen, se reproducen también y mueren. Pero al estilo vegetal. De donde están no se pueden mover, ¿verdad? Salvo, bueno, algún ser vegetal que haya en el mar que a lo mejor se pueda mover con la corriente, qué sé yo, pero si no está cerca su alimento, pues muere. Y luego está el animal, que aparte de todo lo que tiene el vegetal, también se mueve y busca su comida. Pero ya trae en el instinto perseguir a su presa y huir del predador. Eso no se lo enseña a nadie. ¿Cuándo a alguien que tiene un gato en la casa le enseñaron a cazar golondrinas? Y si ve una golondrina va a tratar de comérsela, ¿verdad? Y las palomas y todo lo que se sabe. Y los ratones y, en fin, ¿no? O sea, eso nadie se lo enseña, es el instinto y nada más. Después de los animales estamos entonces nosotros, pero así con una gran diferenciación, porque nosotros también hay espíritu. Y luego están los ángeles, que ya no tienen cuerpo, pero sí son puro espíritu. Por eso le llaman a Santo Tomás el doctor angélico, porque él defendió mucho, ¿verdad? Esta realidad de la existencia de los ángeles. ¿Y Dios a dónde lo dejamos? ¿En lo mero alto de la escalera? No, Él es el creador. Acá estamos las criaturas, ¿ok? Hasta los ángeles son creados. Aparte está Dios, ¿sí? Entonces, pues bueno, es importante conocer que hay diferencias. Dios los hace hombre y mujer. Adán ya no es el mismo y Eva fue tomada de Adán. Ambos son la ayuda adecuada para el otro, por eso pueden llegar a ser una sola carne. Pero pues bueno, desgraciadamente, muchas cosas luego nos impiden vivir como una sola carne, ¿verdad? Y luego andamos ahí cada uno jalando para su lado, pero bueno, San Juan Pablo, al que le interese, habla muchísimo de la redención en el matrimonio, de cómo debemos de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo, ¿verdad? Y de esa manera, pues, vamos a sobrellevar la carga del otro. No, pues la nuestra también, digo, gran parte de la solución es reconocer que ni nosotros mismos podemos dar el amor que quisiéramos a nuestra pareja, ¿verdad? Somos seres humanos. Bueno, y aquí hay algo bien importante, bien importante. San Juan Pablo habla también de la soledad originaria, o sea, no nos encontramos a alguien igual entre los animales y entre los seres humanos tratamos, pero todos somos seres humanos. El único que puede realmente llenar toda nuestra necesidad de amor perfectamente es Dios. Y no está allá arriba, está aquí, al lado tuyo,
en el día a día, entre las vasijas, entre los libros, entre los alumnos. Ahí está en los alumnos, ¿sí? No está muy lejos. Pero pues nos hace falta ser conscientes de todo eso. Ahorita vamos a ver un poquito esto. Entonces, otra conclusión. ¿Qué le pasó? Le moví acá otro. Pero entra el mal en el mundo cuando los seres humanos se olvidan de que son criaturas, como decíamos ahorita, ¿verdad? Y desean ser como Dios, a pesar de poseer ya una semejanza. Ese es el engaño del demonio que miente y divide, como decíamos ahorita. Por eso Juan Pablo II nos dice que no debemos olvidar que somos criaturas. Hay ahí un salmo: reconocer que Dios es Dios, que Él nos hizo y suyos somos, pueblo de su propiedad. Es el 99 o 100, dependiendo de la numeración. Y eso es cierto, es la felicidad de nuestra vida. Si tú te sientes Dios, te vas a sentir frustrado toda la vida, no vas a alcanzar la felicidad. Si tú te descubres criatura, eso va a marcar la pauta de todo lo demás, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son entonces las consecuencias del mal? Como consecuencia del pecado, nuestra naturaleza se ve ahora debilitada. Mundo, carne y soberbia o deseo de poder es lo que el mismo Evangelio nos dice, ¿verdad? San Juan en la primera de sus cartas, las 3 concupiscencias. Pues sí, son nuestras debilidades y ahí es donde tenemos que luchar, ¿verdad? Luchar para que no nos ganen, sí. Como dijo Jesús, ustedes son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y pues aquí andamos, entonces hay que andar aquí, pero con el corazón allá arriba. Es necesario sabernos redimidos y alimentar en nosotros la vida del Espíritu. Eso es lo que nos recomienda Juan Pablo II, mediante una relación personal con Dios, quien nos amó primero. Él nos amó primero. De hecho, las personas que se convierten, las personas que su vida da un vuelco, es cuando descubren cuán amados han sido por Dios. Oigan, esa es la gasolina de la vida. Si te sabes amado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te descubres que eres de la fregada, pero vas con Dios. Dios mío, pues perdóname, a ver, ¿cómo le hacemos tú y yo aquí? Porque pues no me compongo, ayúdame a componerme, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a San Pablo? Te basta mi gracia. Síguele echando ganitas, ¿verdad? Porque más de una vez San Pablo decía, es que ya, ¿verdad? Quítame esto. Te basta mi gracia. Así es que hay que seguirle echando ganas, ¿no? Y luego dice, y nos ha salvado ya de las consecuencias del pecado. Él ha pagado nuestra culpa, dice precisamente San Pablo en Romanos 3, 24 al 26. Es tener presente el destino que Jesús ganó para nosotros, la vida eterna. No se me olvida una conferencia del padre Cantalamesa que un día vino acá a Monterrey a una reunión de la renovación o algo así, ya no recuerdo de qué era. Y él decía, eternidad. Siempre hay que tener el ancla puesta en la eternidad y que todo nos recuerde eternidad. Allí es a donde vamos. Olvídate de estas broncas, trata de solucionarlas de la mejor manera que puedas sin olvidar la meta, eternidad. Porque a fin de cuentas en la redención fue lo que nos alcanzó Jesús, la eternidad. Entonces, hombre, aquí no es más que un poquito de tiempo y luego para siempre. Es el ya, pero todavía no. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado esto? Pues ya me di cuenta, pero todavía no lo logro. Bueno, pues esta es nuestra realidad, pero es un cielo adelantado si nosotros vivimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que tú te sueltas, te rindes delante de Dios, entonces hay esa oportunidad de que crezca en ti la vida del Espíritu, deseando sobre todo que se haga la voluntad de Dios. Y en consecuencia, pues qué paz, porque si yo estoy enfrentándome a algo que no puedo cambiar, de mí mismo, de las circunstancias, de problemas que se nos presentan,
pero no las acepto. Dirá el padre Larrañaga, es como estar empujando una pared. ¿Qué haces allí? Mientras más fuerza le impongas a la pared, más te desgastas y la pared ahí va a seguir. En la medida en que tú la aceptes como pared y aceptes que ahí está, ¿qué paz? Dejas de luchar contra aquello. ¿Sí? Es ese ya, pero todavía no. Quedémonos con el ya. Ya lo sé, ya sé que puedo adelantar el cielo. Pues adelantemos el cielo en la medida de lo posible, a través de la vida en el Espíritu. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para nosotros como maestros? Hay que aterrizar. Primero, hacer nuestras como individuos las verdades reveladas. Es lo primero que hemos de hacer. Dios nos salva en nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro presente y con la mirada puesta en el futuro. Aquí y ahora nos salva Dios. Él nos salva ángeles. Somos seres humanos y nos sabe históricos y nos ha hecho históricos. ¿Sí? Él, que es dueño de la historia, eligió en el momento en que tú ibas a existir. No es casualidad que seas el pilón o el mayor o el sándwich. No es casualidad. Así escribe Dios en tu historia. Eres un hermoso proyecto de Dios y nuestra tarea es dejarlo trabajar. Abandonarnos. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Reconocer en nuestros alumnos también a personas que han vivido una historia diferente a la nuestra. Queremos que las cosas sigan siendo como en nuestro tiempo. Ya no son. Asúmelo. Eso ya está en el pasado. Estamos viviendo un presente que es así. Por eso les digo, basta ya de tanto pleito. Que si la ONU, que si la no sé cuál, que si la ideología de género, que si son no sé quién, que si... Olvídate de eso. Asume que así están las cosas y ayuda a tus alumnos, acompáñalos en esta realidad que les ha tocado vivir. Entonces, repito, reconocer en nuestros alumnos a personas que han vivido una historia diferente que los ha hecho más vulnerables a todos los peligros, precisamente por la ausencia de una guía clara en su vida. Consideremos la educación y los agentes de socialización. ¿Qué les tocó ver a ellos? ¿Qué les tocó? Les voy a pasar también que seguramente nos puede servir, un video que nos compartió quien expuso este curso del que les hablo, en donde se muestra, hicieron una serie de encuestas a un grupo de adolescentes preguntándoles sobre el género y te sorprende cómo ellos entienden todo esto tan diferente de nosotros. ¿Sí? Reconozcamos también la gran oportunidad que tenemos como maestros, como les decía ahorita, para acompañar a nuestros alumnos en su propio camino de la vida. Entonces, sin olvidar esto, que es muy importante, que hemos de acercarnos a ellos no con juicio, sino con misericordia. Porque muchas veces ya de entrada, a ver, ven, déjame te digo cómo son las cosas. Ay, sí. Acuérdense lo que vimos. Nosotros, ¿qué sabemos de las cosas? Lo que nos dicen los 5 sentidos. Esos son los datos que nos llegan acá. Y con esos datos construimos nuestra realidad. Un ciego va a construir su realidad en ausencia de los colores, las imágenes y eso, y sigue siendo realidad. ¿A ninguno de ustedes les tocó ir a Diálogo en la Oscuridad? Cuando se puso aquí, buenísimo. Te metían a un edificio que estaba oscuro completamente. No veías ni una rayita de luz allá adentro, entonces te convertías en un ciego y eras guiado por un ciego a 5 diferentes escenarios o situaciones para que entendiéramos cómo viven ellos esas situaciones sin ser capaces de ver. Yo me solté llorando cuando llegamos a la tienda. Ahí pusieron, ¿verdad?, como una réplica de una tienda. ¿Cómo distinguen lo que hay dentro de una lata? Un ciego, dime. ¿Y acaso los ayudamos de alguna manera?
Deberían de venir las latas con el braille ahí puesto. Al menos mínimo, esto es elote, esto tiene chile, esto mínimo. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedan ellos excluidos? Y luego una persona le dice, oye, ¿y tú sueñas? Porque nosotros soñamos imágenes, ¿a poco no? Sí, sí sueño. ¿Pero cómo sueñas? Sueño situaciones, emociones. Eso sueño. Oigo las voces de algún amigo, o al menos siento que está allí un amigo, o un extraño, o una amenaza, pero eso es sueño. Muy buena pregunta, ¿verdad? La que hizo. Pero dense cuenta, ¿cuál es la realidad? ¿A qué le ponemos si existe, no existe? Si existe, no existe. Pues a lo que aprendemos. Y nuestros alumnos han aprendido una realidad muy diferente a la nuestra. Ya lo veíamos la vez pasada. Para ellos sí existen dos universos. Este y el del internet y las redes. Y allá pueden ser completamente diferentes a como son en nuestra realidad. Porque lo permite así las redes, ¿verdad? Entonces, de entrada no llegar con ellos en esa actitud de yo estoy bien y tú estás mal. Déjame te enseño, déjame te digo. No. Necesitamos hacer este esfuerzo de quitarnos bajarnos de donde andamos, ¿verdad? Allá, para crear espacios seguros de diálogo con ellos, para que haya un verdadero acompañamiento. La labor de esta persona que nos dio el curso está haciendo esa, anda buscando en distintos lugares de la iglesia quien la ayude y la acompañe a crear de alguna forma, todavía ella no tiene muy claro cómo, espacios seguros para el diálogo intergeneracional. Y que nos olvidemos, dice, porque no hemos sabido acompañar a nuestros jóvenes como iglesia. No lo hemos sabido hacer adecuadamente. No lo hemos sabido hacer. Sí que resultamos pleiteros, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor la misma historia personal allá nos ha llevado, ¿no? Lo que nos ha tocado vivir desde el movimiento del 68 y el hippie y todo lo demás, ¿no? Que hemos de recordar lo que es la acción pastoral en el acompañamiento. Esto es bien importante. Nosotros desde la fe podemos ver lo que es mejor para el muchacho. Pero una cosa es que yo lo vea y otra cosa es que lo ve el muchacho. Entonces, pastoralmente hay que recordar siempre en el acompañamiento la ley de la gradualidad. Es ese precisamente ya, pero todavía no. Ya logré acercarme a este muchacho, ya logré dialogar con él, todavía no lo convenzo. O todavía no llega la acción de Dios a su corazón, ¿verdad? Porque tampoco eres tú todo, ¿verdad? ¿Sí? Pero no la gradualidad de la ley. El decir, bueno, le bajamos la rayita. No. Cristo vino a traernos una verdad y esa es la que hay que compartir, pero con misericordia por un lado y esperando. Esperando como Dios siempre nos espera a todos hasta el último de nuestros días. Que hemos de respetar su dignidad y nunca olvidar también rezar por ellos. Si de verdad creemos en la acción del Espíritu y en la acción de Dios en esos corazones, entrégaselos, que dice Jesús a Sor Faustina, de veras que me podrían pedir tanto y se quedan en tan pocas cosas y a veces tan tontas las cosas, ¿verdad? Imagínense Jesús queriendo todos los corazones, estar sediento de reinar en todos los corazones y tú acá, ay Señor, que no me vean la gente de tránsito para que no me ponga la multa, ¿verdad? O alguna cosa así que dices tú, hombre, a ver, y en ese ratito de adoración, en ese ratito de, como luego lo hizo Sor Faustina, ¿verdad? En ese ratito con Dios, échale ganas, Señor, te entrego todos los corazones de los jóvenes del tecnológico, de los jóvenes, particularmente los de mis alumnos. Asístelos, hazme ver si alguno de ellos me necesita allí para escucharlo por lo menos, ¿sí? Escuchar más y hablar menos. Cristo no solo anhela tu corazón, anhela también el corazón de cada uno de nosotros, incluidos tus alumnos. Y bueno,
Aquí está una exhortación del Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Dice, hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lectio divina. Consiste, o lectio si la quieren decir así, consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio. Entonces, ojalá que nosotros, como personas, nos demos un tiempo a solas y luego, ¿por qué no? Ir invitando a lo mejor a algunos alumnos a hacer una lección divina, ¿verdad? Porque nos falta todavía sacarle más provecho a la palabra de Dios. Es el mismo Cristo ahí presente en la Biblia, porque Él es palabra de Dios. Él es la palabra y está vivo aquí y ahora y está actuante, ¿sí? Y no nada más ahí, está aquí, presente, junto a ti en el día a día. La única condición es que tú seas consciente de ello y establezcas una relación personal con Él. Déjate guiar y verás de verdad de qué se trata esto. Porque no es de que, entonces ya no me va a pasar nada. No. Sin embargo, lo vas a vivir de una manera muy diferente. Y de veras, yo no soy quien para decir, yo ya, no, pero al menos estoy ya en el camino de trabajar con esta relación personal con Dios y a veces hasta me asusto porque hago preguntas así, Dios, fíjate que yo no he entendido nunca lo que es quebrantarse. ¿Qué será eso? Y luego me toca que escucho alguna canción o que una lectura o que alguna clase, ya sé lo que es quebrantar, ¿verdad? ¿Sí? O que tú eres fiel y también, ¿verdad? Luego me lo explica. Y luego me explica también otras cosas. Y me da mis cocolazos y todo, y no me doy cuenta siempre de inmediato, sino hasta después, ¿verdad? Pero eso sí, cuando uno está dispuesto a escuchar y a estar consciente de su presencia junto a nosotros, y como dirá Santa Teresa, está más dentro de ti que tú mismo. Entonces, pues todo esto, pues da para más y da para mejor, ¿verdad? Así es que bueno, pues ahí tenemos esa labor. ¿Hay algunas preguntas? ¿Alguna duda? Allí les dejé la bibliografía de donde obtuve parte de la presentación. No todo, mucho fue también del curso que tomé muy bonito. Luego también les puedo compartir quién les puede vender el libro porque está de lo más interesante. Trata sobre algunos ejercicios que hizo ella con jóvenes y adultos y donde se ve evidentemente que no estamos ayudando mucho, ¿verdad? Ellos ya están muy a la defensiva y nosotros muy a la ofensiva. Entonces necesitamos trabajar en ese lado para crear espacios seguros de diálogo, ¿verdad? Y estar siempre dispuestos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de la presentación que, oye, es que no me hace? ¿No? Estuvo un poquito más pesadita, pues es teología y ya nos implica un mayor esfuerzo. Ojalá que al menos haya, hasta donde yo conozco, ¿verdad?, haya logrado compartir con ustedes todo esto. ¿Sí? ¿Hay ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta ahí en el chat? Tampoco. Bueno. Pues bueno, muchas gracias, Gaby, maestra. Creo que es muy nutritiva toda esta plática, de entender un poco cómo también como maestros hay que tener también una misión, ¿no? Y quisiera también, ahorita ya tenemos presentes al Padre Alejandro, entonces también cederle un poco la palabra para que pueda cerrar este momento. Con lo que estabas hablando dije, mejor me voy porque vas a tardar hasta el domingo. No, es que es impresionante estudiar esos dos textos, que Génesis 1:1 al 2:4a y después del 2:4a al 4, ¿verdad? Es un texto
muy profundo, es muy largo y es impresionante toda la antropología que hay. Salió hace un par de años, 3 años a lo mejor, un libro que se llama ¿Qué es el hombre? Que es se le encargó a la Pontificia Comisión Bíblica precisamente para estudiar el tema antropológico. Y es también una cosa para seguir profundizando. Por eso dije, si levanto la mano no te dejo entrar, ¿verdad? Entonces por eso ya te escuché un ratito y me fui. Pues dije, esto es para seguir, no digo horas, días, ¿verdad? O sea, estos 3 capítulos de Génesis es para días de estudio. Entonces, pues gracias, Gaby. La verdad es que es el tema fundamental del ser humano, ¿verdad? Es decir, quién somos es a partir de esta identidad ontológica, como comentabas, esa parte divina, imagen y semejanza, pues fue hechos de barro, ¿verdad? Y esa parte de decirnos, para poder ser, necesito del prójimo, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, muchas gracias, Javi. Ahí la parte que escuché al principio y al final, y ya después tenía que dar la vuelta a los demás grupos también. Y pues bueno, entonces, nada más hacemos la oración y podemos terminar aquí con un convivio todavía, ¿verdad? Por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos agradecemos, Señor, por esta noche de estudio, sacrificando y ofreciendo un viernes por la noche para estudiar y crecer, porque esa es la gran pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Nos dice un poquito inferiores a los ángeles, ¿verdad? Pero hijos tuyos. Permítenos ser servidores de la juventud, de los alumnos, de los universitarios, para poder ayudar a crecer, a aspirar alto y regresar a esa imagen de Dios, esa imagen Dio. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ya los dejé sordos. Pues bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que en algunos comentarios en el chat, pues es agradeciendo, ¿no?, a la maestra Gaby que esta pues información es muy, muy grata y muy, muy padre, ¿no? Quisiera nada más pues exhortarlos y abrir la invitación. Creo que esta información que hoy compartimos y que la maestra Gaby con mucho cariño nos comparte, no quisiera que se quedara solamente entre nosotros, que lo pudiéramos compartir entre nuestros compañeros, entre nuestros amigos, entre nuestros familiares, que creo yo que ayudan, no solamente tanto como este rol de maestro, sino ayudan en el día a día. Entonces también esta información, el link del Zoom, todo esto, pues podemos irlo compartiendo y para las próximas sesiones ir siendo más maestros y que pues esa es nuestra intención. Entonces nada más quisiera, dejé mi celular. Voy a revisar cuándo es la próxima sesión. Para el siguiente aula se vayan preparando ese día. Nos vemos es igual viernes 25 de octubre para nuestra próxima sesión, ¿ok? A la misma hora, aquí a las 8, en el Salón Mamá Margarita, y los que se conecten por Zoom por la misma liga. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y bonita noche a todos. Nos podemos quedar aquí conviviendo un ratito, y para los del Zoom, pues bueno, muchas gracias.